contigo, una voz autorizada, para analizar los importantes cambios que se están dando en el Caribe, de manera particular en Cuba. Víctor Villanueva. Siempre he dicho, pues lo presento como un experto y él me dice, no, un conocedor y amante de la política internacional. Víctor, ¿cómo estás? Bien, 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 un placer, siempre bueno estar en casa, gracias por la presentación y más que propio, estar ante ti, ante Dionisio y toda la audiencia del Tribunal de la Tarde. Gracias, Víctor, gracias. Para muchos, pues pudiera, lo que se vio ayer a través de las redes sociales, las imágenes en la televisión, pues pudiera parecer inaudito. Cuba, manifestaciones, y en vez de Cuba muerte, sino Cuba libre y Cuba, o sea, y pidiendo cambios diferentes a lo que hemos estado acostumbrados. Desde tu perspectiva y tu análisis, ¿a qué obedece, a qué responde estos cambios vertiginosos que se han dado en Cuba? Bien, como hechos que acaban de surgir, de brotar por más de 20 localidades a todo lo largo del territorio de Cuba, realmente, obviamente que llama la atención, llama la sorpresa, para bien de todo lo que desde cualquier plataforma promovemos elementos aún sean mínimos de lo que debe ser la democracia, que aunque sea imperfecta, debe ser siempre, debe residir sobre las colectividades. El modelo cubano es un modelo político que se puede criticar por distintas vías. Indistintamente es un modelo político y desde la dimensión como academia hay que asimilarlo como tal, que tiene un mecanismo el cual sí es señalable en cuanto a la calidad del nivel de la representación o no que se tiene mediante el modelo que ellos adoptaron, emulando mucho a lo que es la teoría del partido único, como lo tiene China con el Partido Comunista Cubano. Y desde este punto de vista, ser miembro del partido te da mayores calidades como ciudadano que como un ciudadano de manera pura y simple en el quehacer social de este país. Pero en esto hay que ver estas protestas que se literalmente se propagaron el día de ayer como las resultantes de un cúmulo de insatisfacciones sociales en donde una gran generación, una nueva generación de ciudadanos que tienen dominio y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, más allá como lo tuvieron sus antecesores, porque apenas hasta que cuando Raúl Castro gobernó fue que se permitió literalmente el acceso a lo que es la Internet. En este caso, lo que tiene que ver con el dominio de las colectividades a la información no surge hasta el dominio de de esta generación actual, que es la que inició. Y aún de forma limitada, ¿no? Y aún de forma limitada, pero hay un acceso. Y eso ha permitido generar escenarios de contraste y comparaciones, pero a la vez para divulgar lo que son las realidades internas que tiene este país y que desde el día de ayer brotaron por doquier a razón esencialmente por factores que literalmente son resultado de la incapacidad del propio gobierno cubano para satisfacer a su población. Por ejemplo, el drama relacionado a la pandemia, al coronavirus. Solo el domingo se reportaron más de 7,000 nuevos contagios, alrededor de 31 muertes, y aún así, todos los disidentes, como ellos le señalan, todos los opositores, como ellos le señalan, indican que son cifras totalmente subcontabilizadas. Es decir, que al haber 7,000 contagios, pudo haber sido mucho mayor la realidad misma en un solo día de contagio en la isla. Resulta también el hecho del costo de la vida. En Cuba se está literalmente acumulando un índice de inflación que va alrededor entre el 500 y el 900% de los productos de primera necesidad. Agregado a esto, a la dificultad de encontrarlo, agregado a esto que por el asunto de las políticas de evitar lo que es el contagio y la debida separación de personas, existen filas, colas de horas para poder acceder siquiera a un centro de abastecimiento de alimentos. Pero adicionalmente se tiene lo que tiene que ver con el peso de determinadas políticas que ha tomado el gobierno, sobre todo en el hecho de que no ha habido generación de empleos, no ha habido satisfacción de otros servicios públicos,
como es el caso de la electricidad, en donde ellos están señalando, el pueblo en sentido general, que han sufrido hasta 6 horas de apagones continuos diarios, y esto lleva obviamente a un nivel de hartazgo a toda la población. Por lo tanto, lo que ayer se viralizó en un solo día en toda la isla de Cuba, insisto, es la resultante de un cúmulo, de un modelo fallido que ha tomado de razón y excusa como escudo el hecho del el bloqueo económico que tiene Estados Unidos sobre ellos, que sin lugar a dudas, eso es una razón de peso contundente para que el gobierno se vea limitado en la capacidad de distribución de riqueza por la no generación de las mismas, pero resulta también que ha sido la gran excusa para mantener doblegada por la opinión pública y la postura política de las exigencias del pueblo frente a las autoridades. Víctor, el presidente Fidel Castro, al momento de renunciar, envió una carta al periódico Granma y él decía en un párrafo lo siguiente. Decía Fidel, traicionaría mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad, repito, que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer. Cuando Fidel Castro entrega su mando a su hermano Raúl, claro, obviamente que Fidel estaba en unas condiciones físicas ya por su avanzada edad y sus enfermedades que quizás no le permitía seguir adelante. Pero quizás Fidel pudo ver un poquito más allá de esas limitaciones, que había una nueva generación en Cuba que había que ofrecerle otro tipo de oportunidades y de apertura. Y un poco lo tomó Raúl, pero no fueron lo suficiente. Ahora, esta nueva administración, esta administración del presidente Caney, ¿tú entiendes que no ha sido lo suficientemente inteligente para abrir esas oportunidades a esa nueva generación? No, no lo ha sido. Tenemos 62 años de dominio de los Castros sobre la isla de Cuba. Y la transición que llevaron a cabo con Miguel Díaz-Canel, que anteriormente había sido ministro de Educación Superior, de hecho ahí le conocí en ese rol en el sistema, en un congreso en Buenos Aires, en el 2011 me parece, y buscaron esta figura joven. Yo estaba en Cuba en el 2011. ¿Estuviste ahí? Sí, yo estudié en Cuba y estuve allá en el 2011 ya estaba saliendo. Sí, y Díaz-Canel, que era ministro de Educación Superior, él fue elegido precisamente para catalizar un poco ese espíritu de relación a un joven, pero un joven que tuviera confianza de los Castros, del Partido Comunista Cubano, para que pudiera presidir precisamente, dirigir los destinos de la nación. Había sido presidente del partido y a la vez entonces ya luego secretario general, como se planteó de cara al ser a la máxima posición. Pero ¿qué pasa con Díaz-Canel? Díaz-Canel, desde mi óptica, se ha enfocado netamente en satisfacer a Raúl Castro y todo lo que implica el entorno de Raúl Castro. Pero se olvidó precisamente del pueblo, porque apenas asumió la posición de dirigir los destinos de Cuba, y cuando iba a cualquier barrio o a cualquier pueblo, literalmente le sacaban calderos vacíos y le protestaban en su cara a un nuevo mandatario. ¿Y eso qué se grafica ahí? Ahí se grafica el declive económico que tiene la isla mucho antes del contexto de la pandemia. Entonces, ¿qué debió hacer Díaz-Canel? Díaz-Canel debió llevarle primero esperanza y segundo resultados con políticas económicas que todos nos pusimos atentos de cara a esa reforma que debió impulsar, y se quedó cojo porque ni siquiera viajó por los países que le son comunes en términos ideológicos para tratar de reconfigurar a nivel de inversiones o a nivel de generación de riquezas en ese país. ¿Y qué resultado ha sido? Bueno, que siempre ha sido
un presidente de espalda al pueblo y de frente a los Castro, e insisto, digo los Castro, pero todo lo que implica el entorno de esa legendaria generación que está ahí todavía dominante en el Partido Comunista Cubano y que tiene más de 80 años todos. Entonces, ahí Díaz-Canel... Y sumarle a eso poca autoridad sobre sus gobernados, porque yo recuerdo cuando el mismo Fidel Castro, incluso cuando Raúl, tú salías por las calles de La Habana, por las calles de cualquier pueblo cubano, por cualquier provincia o pueblo de Cuba, y nadie, absolutamente nadie allá te hablaba en contra de Fidel. No. Es que era un emblema de respeto. Víctor, voy a tomar como pie de amigo el último aporte, más reciente aporte de Dionisio en esta conversación. Ya esa Cuba de Fidel no existe, es una Cuba diferente, tenemos una Cuba con internet y eso pues implica y significa otra manera de comunicarse al mundo y de expresarle al mundo lo que está aconteciendo. Hoy, por ejemplo, la portavoz de la presidencia de Estados Unidos habla de que va a expresarse, están buscando las estrategias y el mecanismo de apoyar al pueblo de Cuba. Y también, pues, la ONU también expresó el tema de apoyar esa nueva libertad de expresión del pueblo cubano. Pregunto, junto con el Internet y todo este tipo de cambios, ¿estaríamos en presencia de la primavera cubana? Es muy temprano para decirlo, pero yo aún así lo manifiesto. Más que primavera cubana, yo estoy planteando el verano caribeño, porque tenemos el contexto en la región de lo que aconteció en Colombia, que también es Caribe, de lo que está aconteciendo en Haití, y también pongo esto de Cuba y pongo en asterisco lo que tiene que ver con Venezuela también. Por lo tanto, aquí tenemos, sin lugar a dudas, tres variables, Mildred, que son perfectas de cara al planteamiento que tú dices. La primavera árabe se situó esencialmente por tres razones. Resultado de la crisis económica de los Estados Unidos en el 2008. Administración del Partido Demócrata en la Casa Blanca con Barack Obama a la cabeza. Y tercer elemento, la insatisfacción interna por parte de las poblaciones en los países donde aconteció este hecho, ya sea por democracia o por impacto económico, como aconteció, por ejemplo, en países como España. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a los demócratas en la Casa Blanca. De hecho, hoy el hoy presidente fue vicepresidente del quien impulsó la primavera árabe con el soft power, pero también tenemos una crisis económica heredada de lo que es en la situación de la pandemia, y eso da como resultado lo que se va significando en países aún así como Cuba, donde hay tanta opresión a la libertad de expresión. Así que, por lo tanto, lo que vemos claramente es que las tres variables que incidieron sobre la primavera árabe están todas gravitando sobre el contexto actual de nuestros países, de nuestros pueblos, y Cuba no es la excepción. Así que yo, en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, para situarnos en nuestro lugar, pondría totalmente atención a la clase política, le llamaría la atención, porque estamos rodeados de toda una influencia que es posible que tengamos que después dedicarle mucha atención, porque razones también no nos faltan para tener niveles de insatisfacción, sobre todo en nuestro caso, en lo que significa la desigualdad social. Pero en el caso de Cuba como tal, entiendo que el momento es más delicado para el Partido Comunista Cubano, precisamente porque con estas tres variables que señalo, están incidiendo e incidirán claramente en lo que está por venir, que veremos si va a acontecer. El solo hecho que esté aconteciendo como pasó ayer ya es razón de noticia para todos. Y veremos en el lapso de los días cómo se dará el pujo entre los poderes fácticos geopolíticos que inciden sobre la isla. Ya que tú señalaste algunas organizaciones, pero también está México, que López Obrador fijó postura, ya el presidente Biden también dio declaraciones sobre esto, y esto llevará ya el problema interno de Cuba hacia un escenario de geopolítica. Y ahí veremos cómo será el resultado en función a esto. ¿Cómo valora Víctor, la posición de las autoridades cubanas en torno a estas protestas en el día de ayer? Primero, de enviar y llamar a los revolucionarios a enfrentar
a los manifestantes. Y hoy amaneció entonces Cuba sin internet. O sea, ¿tú crees que esto es una respuesta inteligente a esa reacción que tiene guardada el pueblo cubano ahí desde hace tanto tiempo? Sí. La reacción por parte del gobierno, disculpen, el niño entró aquí, la reacción por parte del gobierno cubano y sobre todo el presidente Díaz-Canel, peor no pudo haber sido. Primero eso de mandar a los revolucionarios a la calle a contrarrestar la protesta, esa no es la reacción en prima fase de un mandatario. Eso evidencia una desesperación marcada y que le toma por sorpresa el elemento de la reacción espontánea que tuvo en el pueblo. Insisto en espontánea, porque tú que viviste en Cuba sabes muy bien que si hubiese sido organizado, no se le pasa desapercibido a la autoridad cubana con el nivel de inteligencia que tiene sobre la población. Por eso las medidas colaterales que han tomado de la limitación de la data, del internet y otras medidas, creo que dentro de la lógica de ellos, en donde plantean que hay que evitar la intromisión de organismos internacionales, de agencias internacionales, de gobiernos extranjeros, eso vamos a justificarlo ahí. Ahora, esa huella implica claramente que hay un nivel de desesperación, de desenfoque por parte de las autoridades, porque ¿qué no quita que Díaz-Canel hubiese dicho, hasta yo hubiese querido ir a protestar, espero que se haga de manera cívica, y yo tal día iré también junto con las fuerzas revolucionarias a protestar porque no creo en el bloqueo y este escenario, en fin, como dicen el dominicano, poniéndose delante de la carreta, y de esta manera haber sido también portavoz de esta insatisfacción que, insisto, el 100% no es culpa de ellos, pero sí tienen un mayor por ciento, un 50% por lo menos, de responsabilidad plena sobre la desgracia económica y social y política de la isla. Así es. Muchas gracias, muchísimas gracias, Víctor Villanueva. Gracias por estar una vez más en este espacio, que es el espacio tuyo, el Tribunal de la Tarde. Aprovechamos para agradecerle a los amables telespectadores la sintonía que nos sirven cada día. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en Telefuturo Canal 23 con el Tribunal de la Tarde.